¿Sabías que existe un pecado tan terrible que ni siquiera Dios puede perdonarlo? Durante siglos, la Iglesia ha mantenido en silencio las verdades más oscuras sobre los pecados imperdonables, hasta ahora. Hoy descubriremos lo que Baruch Spinoza, el filósofo más censurado de su época, reveló sobre estos misterios que la institución religiosa prefiere ocultar. Prepárate para una revelación que cambiará tu perspectiva sobre el bien, el mal y la salvación eterna. El filósofo maldito, la historia que cambió todo. El 27 de julio de 1656, en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, resonaron las palabras más terribles que la comunidad judía podía pronunciar contra uno de los suyos. Baruch Spinoza, un joven de apenas 23 años, estaba a punto de recibir el cherem más severo de la historia judía, una excomunión tan radical que incluso hoy, casi 4 siglos después, sigue siendo considerada la más despiadada jamás pronunciada. ¿Pero qué había hecho este joven para merecer tal castigo? ¿Había cometido un asesinato? ¿Había traicionado a su pueblo? La respuesta es mucho más perturbadora. Había pensado, había osado cuestionar las verdades absolutas que durante milenios nadie se había atrevido a desafiar. El decreto de excomunión, leído por el rabino Saúl Levi Morteira, contenía palabras que helaban la sangre. Por decreto de los ángeles y por mandato de los santos varones, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Que sea maldito de día y maldito de noche. Maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante. Maldito cuando entre y maldito cuando salga. Que el Señor no lo perdone jamás. Que el Señor encienda contra este hombre toda su cólera y vierta sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. ¿Te imaginas el poder de unas palabras capaces de borrar a una persona de la existencia social? Desde ese momento nadie podía hablar con Spinoza, comerciar con él, leer sus escritos o siquiera acercarse a menos de 4 codos de distancia. Era como si hubiera muerto, pero permaneciendo vivo para sufrir las consecuencias de su osadía intelectual. Pero la historia se vuelve aún más fascinante cuando descubrimos qué ideas específicas habían provocado tal reacción. Spinoza había comenzado a desarrollar un sistema filosófico que no solo cuestionaba la religión organizada, sino que la desmantelaba completamente desde sus cimientos. Para él, el Dios personal y vengativo de las Escrituras era una invención humana, una proyección de nuestros propios miedos y deseos de control. ¿Puede existir algo más peligroso para una institución religiosa que alguien que demuestre que su fundamento mismo es una ilusión? Spinoza no se limitó a criticar aspectos específicos de la fe. Atacó la raíz misma del poder religioso. La idea de un Dios que juzga, castiga y perdona según su capricho divino. Sus ideas sobre los textos sagrados eran igualmente revolucionarias. Mientras otros filósofos intentaban conciliar la razón con la fe, Spinoza declaró abiertamente que la Biblia era una obra humana llena de contradicciones, mitos y enseñanzas morales primitivas. Para él, los milagros eran imposibilidades lógicas. Los profetas eran individuos con imaginaciones vívidas, y los mandamientos divinos eran simplemente reglas sociales disfrazadas de órdenes celestiales. Pero ¿por qué estas ideas resultaban tan amenazantes? La respuesta está en el poder. Durante siglos, las instituciones religiosas habían mantenido su autoridad basándose en ser intermediarios entre Dios y los humanos. Si Spinoza tenía razón, si Dios era simplemente otro nombre para la naturaleza y sus leyes inmutables, entonces no había necesidad de sacerdotes, rabinos, papas o cualquier otra figura religiosa que afirmara tener acceso especial a la voluntad divina. La reacción de la comunidad judía fue solo el comienzo. Cuando las ideas de Spinoza comenzaron a circular en manuscritos clandestinos por toda Europa, la respuesta fue unánime.
Pánico institucional. La Iglesia Católica, tradicionalmente enemiga de la sinagoga, se encontró haciendo causa común con los rabinos de Ámsterdam. ¿No es irónico que dos religiones que se habían perseguido mutuamente durante siglos se unieran contra un solo hombre? Los escritos de Spinoza fueron inmediatamente incluidos en el índice de libros prohibidos del Vaticano. Poseer, leer o distribuir sus obras se convirtió en un delito punible con excomunión automática. En Francia, sus libros fueron quemados públicamente. En Inglaterra, aunque la censura era menos severa, las autoridades eclesiásticas presionaron para que sus ideas no se difundieran en las universidades. ¿Pero acaso la censura ha detenido alguna vez una idea cuyo tiempo ha llegado? Los escritos de Spinoza, lejos de desaparecer, comenzaron a circular en una red secreta de intelectuales, científicos y librepensadores que reconocían en sus palabras una verdad liberadora. Voltaire, aunque públicamente lo criticaba por razones políticas, privadamente admiraba su valentía intelectual. Goethe lo consideraba el más grande filósofo de todos los tiempos. Y siglos después, Einstein declararía que creía en el Dios de Spinoza, refiriéndose a esa fuerza impersonal e inmutable que gobierna el universo a través de leyes naturales. Pero la influencia de Spinoza no se limitó al ámbito intelectual. Sus ideas plantaron las semillas de algo mucho más peligroso para las instituciones religiosas. La posibilidad de una espiritualidad sin intermediarios, de una ética sin mandamientos externos, de una salvación que no requiere perdón porque nunca hubo condena. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas ideas son consideradas tan peligrosas que deben ser silenciadas? La respuesta está en su poder transformador. Las ideas de Spinoza no solo ofrecían una nueva forma de entender a Dios y la naturaleza, proporcionaban una nueva forma de vivir, libre del miedo al castigo eterno y de la dependencia hacia autoridades religiosas que afirmaban ser los únicos intérpretes de la voluntad divina. La vida personal de Spinoza, después de la excomunión, ilustra perfectamente la libertad que sus ideas podían ofrecer. Lejos de hundirse en la desesperación o buscar la reconciliación con su comunidad, floreció intelectualmente. Se mudó a las afueras de Ámsterdam, donde se ganaba la vida puliendo lentes para telescopios y microscopios, una profesión que le permitía mantener su independencia económica mientras desarrollaba su sistema filosófico. ¿No es simbólico que alguien cuyas ideas ayudaron a clarificar la visión humana sobre la realidad se dedicara literalmente a clarificar lentes? En su pequeño taller, entre el polvo de cristal y las herramientas de precisión, Spinoza pulía no solo vidrio, sino las ideas más revolucionarias de su época. Durante este periodo escribió sus obras más importantes: el Tratado Teológico Político y la Ética, textos que contenían dinamita intelectual, suficiente para hacer temblar los cimientos de toda la civilización occidental. Pero Spinoza era cauteloso. Había visto lo que les pasaba a quienes desafiaban abiertamente el poder religioso. Giordano Bruno había sido quemado vivo por ideas mucho menos radicales. Galileo había sido forzado a retractarse bajo amenaza de tortura. La estrategia de Spinoza fue diferente. Decidió publicar sus ideas de forma anónima y póstuma, asegurándose de que su mensaje sobreviviera incluso si él no lo hacía. El Tratado Teológico Político se publicó sin nombre de autor en 1670, y aún así causó tal revuelo que las autoridades holandesas lo prohibieron inmediatamente. ¿Pero qué contenían exactamente estos escritos que causaban tal terror? La respuesta está en la forma radical en que Spinoza reinterpretó conceptos fundamentales como Dios, el alma, la libertad y, más importante para nuestro tema, el pecado y el perdón. La doctrina secreta del pecado imperdonable,
Para entender la revolución intelectual que Spinoza desató, debemos adentrarnos en uno de los misterios más oscuros de la teología cristiana, el pecado imperdonable. Durante 2000 años, los teólogos han debatido sobre este concepto que aparece en los Evangelios cuando Jesús declara que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. ¿Qué significa exactamente esta declaración que ha atormentado las conciencias durante milenios? Las interpretaciones tradicionales han variado enormemente, pero todas comparten un elemento común: la existencia de un límite absoluto al perdón divino, una línea que, una vez cruzada, condena al alma eternamente, sin posibilidad de redención. Los padres de la Iglesia, desde Orígenes hasta Agustín de Hipona, lucharon con este concepto. ¿Cómo podía un Dios infinitamente misericordioso establecer límites a su perdón? ¿No contradecía esto la naturaleza omnipotente y amorosa de la divinidad? Las respuestas que desarrollaron fueron complejas elaboraciones teológicas que, en última instancia, servían para mantener el control sobre los fieles a través del miedo. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, dedicó extensos pasajes a explicar cómo ciertos pecados podían estar más allá del alcance incluso de la misericordia infinita. Según su interpretación, el pecado contra el Espíritu Santo consistía en la obstinada resistencia a la gracia divina, una cerrazón del corazón tan completa que hacía imposible el arrepentimiento genuino. Pero no resulta paradójico que un pecado sea imperdonable, precisamente porque impide el arrepentimiento que haría posible el perdón. Esta lógica circular ha confundido a generaciones de creyentes y ha sido utilizada por las autoridades religiosas como una herramienta de control psicológico extraordinariamente efectiva. La interpretación tradicional identifica varias formas de este pecado imperdonable: la blasfemia directa contra el Espíritu Santo, la desesperación de la salvación, la presunción de salvarse sin méritos, la obstinación en el pecado, la impenitencia final y la impugnación de la verdad conocida. Cada una de estas categorías ha sido utilizada para aterrorizar a los fieles y mantenerlos en línea con la doctrina oficial. Pero ¿qué pasaría si toda esta elaborada teología del terror fuera simplemente una construcción humana diseñada para mantener el poder? Esta es exactamente la pregunta que Spinoza se atrevió a formular, y su respuesta revolucionaría para siempre nuestra comprensión de la moralidad y la espiritualidad. Para Spinoza, el concepto mismo del pecado imperdonable era una contradicción lógica y una imposibilidad metafísica. Su argumento era elegante en su simplicidad. Si Dios es verdaderamente infinito y perfecto, entonces todo lo que existe debe ser una expresión de la naturaleza divina. En este sistema, el mal no es una fuerza opuesta a Dios, sino simplemente una perspectiva limitada de nuestra parte. ¿Cómo puede ser imperdonable algo que es parte de la expresión natural de la realidad? Según Spinoza, lo que llamamos pecado es simplemente ignorancia de nuestra verdadera naturaleza y de nuestro lugar en el orden cósmico. Cuando actuamos de manera destructiva, no estamos desafiando a Dios, sino actuando desde un entendimiento incompleto de lo que realmente nos beneficia. Esta perspectiva elimina completamente la necesidad del perdón, porque elimina la realidad del pecado como ofensa contra Dios. No hay nada que perdonar porque no hay separación real entre la divinidad y la creación. Todo es una expresión de la misma sustancia infinita, operando según leyes naturales, inmutables. La revolución spinociana va aún más lejos. No solo niega la realidad del pecado imperdonable, sino que cuestiona toda la estructura de culpa y redención sobre la cual se basa el cristianismo tradicional. Si no hay pecado original, no hay necesidad de salvación. Si no hay separación entre Dios y la creación, no hay necesidad de intermediarios religiosos.
¿Te das cuenta de por qué estas ideas eran tan aterradoras para las instituciones religiosas? Spinoza no solo estaba atacando doctrinas específicas, estaba desmantelando todo el andamiaje conceptual que sostenía el poder eclesiástico. Pero la brillantez de Spinoza no se limitó a la crítica destructiva. Ofreció una alternativa positiva, una forma de vivir éticamente sin la necesidad de mandamientos externos o el miedo al castigo divino. Su Ética presenta un sistema moral basado en el conocimiento de la naturaleza humana y en la búsqueda racional de la felicidad genuina. En este sistema, lo que tradicionalmente llamamos virtudes no son obediencia a reglas arbitrarias, sino expresiones naturales de una personalidad que ha llegado a entender su lugar en el cosmos. La generosidad, la compasión y la justicia no son sacrificios que hacemos para agradar a Dios, sino manifestaciones de nuestra propia naturaleza cuando está adecuadamente desarrollada. ¿No es más inspirador vivir éticamente porque es la expresión natural de nuestro ser más elevado que hacerlo por miedo al castigo o esperanza de recompensa? Spinoza creía que cuando entendemos verdaderamente nuestra naturaleza, actuamos virtuosamente de forma espontánea, del mismo modo que el agua fluye naturalmente hacia abajo. Esta transformación de la ética tiene implicaciones profundas para el concepto del pecado imperdonable. En lugar de acciones que nos separan eternamente de Dios, Spinoza ve en lo que llamamos pecados simplemente errores de comprensión que pueden corregirse a través del conocimiento y la experiencia. Los casos históricos que la tradición cristiana considera ejemplos de pecados imperdonables, Judas Iscariote, los magos del faraón, los gigantes antediluvianos, toman un significado completamente diferente bajo la lente spinociana. En lugar de seres condenados eternamente por sus acciones, se convierten en ejemplos de individuos que actuaron desde la ignorancia de su verdadera naturaleza y su conexión con el todo. Pero ¿cómo explicar entonces la existencia de acciones genuinamente destructivas y personas aparentemente malvadas? Spinoza tenía una respuesta sofisticada para esta objeción. Para él, lo que percibimos como mal absoluto es siempre el resultado de pasiones descontroladas y entendimiento limitado. Una persona que comete actos atroces no está expresando su naturaleza verdadera, sino actuando bajo la influencia de emociones destructivas como el odio, el miedo o la tristeza. Estas emociones distorsionan nuestro juicio y nos llevan a actuar de maneras que en última instancia nos perjudican a nosotros mismos y a otros. La solución no es el castigo o la condenación eterna, sino la educación y la transformación gradual de estas pasiones destructivas en emociones constructivas. Este proceso requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, conocimiento de nosotros mismos y de las leyes que gobiernan la naturaleza humana. ¿No es esta una perspectiva mucho más esperanzadora que la doctrina tradicional de la condenación eterna? En lugar de seres fundamentalmente corrompidos que necesitan salvación externa, Spinoza nos presenta como expresiones naturales de la perfección divina que simplemente necesitan desarrollar su potencial inherente. Los arquitectos del miedo religioso. La historia del control religioso a través del miedo es tan antigua como la civilización misma, pero la doctrina del pecado imperdonable representa una de sus expresiones más sofisticadas y psicológicamente devastadoras. Para entender completamente lo que Spinoza estaba desafiando, debemos examinar cómo se construyó este sistema de terror espiritual y quiénes se beneficiaron de él. Los primeros siglos del cristianismo fueron testigos de intensos debates teológicos sobre la naturaleza del perdón divino. ¿Era el perdón de Dios verdaderamente ilimitado, como sugerían algunas enseñanzas de Jesús, o existían límites absolutos, como implicaban otros pasajes bíblicos?
La respuesta a esta pregunta tendría consecuencias profundas para el desarrollo de la doctrina cristiana y el ejercicio del poder eclesiástico. Los concilios ecuménicos de los primeros siglos, desde Nicea hasta Constantinopla, no solo definieron la doctrina trinitaria y la naturaleza de Cristo, sino que también establecieron los fundamentos de lo que se convertiría en una teología sistemática del miedo. Pero ¿por qué hombres que afirmaban seguir las enseñanzas de amor de Jesús dedicaron tanto esfuerzo a catalogar y sistematizar las formas en que los seres humanos podrían perderse eternamente? La respuesta está en la naturaleza misma del poder institucional. Para mantener su autoridad, cualquier institución debe convencer a sus súbditos de que la necesitan desesperadamente. En el caso de las instituciones religiosas, esto significa convencer a las personas de que están en peligro espiritual constante y de que solo la Iglesia puede ofrecerles salvación. El genio diabólico de la doctrina del pecado imperdonable radica en que crea una categoría de peligro espiritual que está más allá incluso del poder de la institución religiosa para remediar. Esto parece contradictorio al principio. ¿Por qué una institución crearía una doctrina que limita su propio poder? La respuesta está en la psicología del control. Al afirmar que ciertos pecados están más allá incluso del poder de la Iglesia para perdonar, los líderes religiosos logran varios objetivos simultáneamente. Primero, elevan el poder divino por encima de cualquier cuestionamiento humano, manteniendo así el aura de misterio y temor que rodea a lo sagrado. Segundo, crean un nivel supremo de terror que hace que incluso los pecados ordinarios parezcan manejables por comparación, incrementando la gratitud hacia la institución por su capacidad de perdón regular. Pero ¿cómo se desarrolló exactamente esta sofisticada maquinaria de control psicológico? El proceso fue gradual y complejo, involucrando siglos de elaboración teológica, pero podemos identificar algunos momentos clave en su desarrollo. San Agustín de Hipona, cuya influencia en la teología occidental es difícil de exagerar, jugó un papel crucial en la sistematización de la doctrina del pecado imperdonable. Su batalla contra los donatistas, una secta cristiana que afirmaba que los sacramentos administrados por sacerdotes indignos eran inválidos, lo llevó a desarrollar una teología que enfatizaba la autoridad institucional por encima de la pureza individual. Para Agustín, la Iglesia era como el arca de Noé. Fuera de ella no había salvación posible. Pero incluso dentro de la Iglesia existían gradaciones de gracia y posibilidades de condenación. Su doctrina de la predestinación sugería que Dios había determinado desde la eternidad quiénes serían salvados y quiénes condenados. Pero los mortales no podían conocer su destino con certeza. ¿Puedes imaginar el poder psicológico de una doctrina que dice simultáneamente que tu destino eterno está predeterminado, pero que no puedes saber cuál es? Esta incertidumbre fundamental mantenía a los fieles en un estado constante de ansiedad espiritual, haciendo que dependieran desesperadamente de la orientación y los sacramentos de la Iglesia. La Edad Media vio la elaboración más sistemática de estas ideas. El desarrollo del concepto de purgatorio ofreció una solución parcial al problema del pecado imperdonable, creando un espacio intermedio donde las almas podían purificarse después de la muerte. Pero esta innovación teológica trajo consigo nuevas oportunidades de control. Las indulgencias, que originalmente eran simplemente la remisión de penitencias temporales, se transformaron gradualmente en un sistema comercial complejo, donde el perdón podía comprarse literalmente. ¿No es irónico que una religión basada en las enseñanzas de un hombre que expulsó a los mercaderes del templo terminara comercializando la salvación? Pero incluso el sistema de indulgencias tenía sus límites. Ciertos pecados permanecían obstinadamente fuera del alcance del comercio espiritual.
Los pecados contra el Espíritu Santo, la herejía obstinada y la apostasía completa se mantenían como categorías de condenación absoluta que ni siquiera el Papa podía perdonar. La Inquisición representa quizás la expresión más dramática de esta teología del terror. Los inquisidores no eran simples perseguidores religiosos, eran los implementadores de un sistema teológico complejo que había categorizado meticulosamente las diversas formas en que un alma podía perderse eternamente. Pero ¿por qué la herejía era considerada un pecado imperdonable, mientras que el asesinato múltiple podía ser perdonado? La respuesta revela la verdadera naturaleza del sistema. La herejía amenazaba directamente el poder de la institución, mientras que los crímenes ordinarios, por terribles que fueran, no desafiaban la autoridad eclesiástica. Los manuales de la Inquisición, como el famoso Malleus Maleficarum, contenían elaboradas taxonomías del pecado que revelaban una obsesión casi científica con catalogar las formas en que los seres humanos podían ofender a Dios. Pero estas obras revelan más sobre las ansiedades y obsesiones de sus autores que sobre la realidad del bien y el mal. La Reforma protestante, paradójicamente, intensificó Rather, que disminuyó la importancia del pecado imperdonable. Martín Lutero y Juan Calvino, en su esfuerzo por purificar el cristianismo de lo que veían como corrupciones católicas, regresaron a una interpretación más estricta de las Escrituras que enfatizaba la depravación humana total y la gracia divina irresistible. Para Calvino especialmente, la doctrina de la predestinación significaba que algunos seres humanos estaban destinados desde la eternidad a la condenación, sin posibilidad de salvación. Esta no era simplemente una cuestión de pecados específicos, sino de destino ontológico. ¿Puede concebirse una doctrina más aterradora que la que dice que podrías estar condenado eternamente sin haber hecho nada para merecerlo? El desarrollo de la teología protestante también dio origen a nuevas formas de ansiedad espiritual. La doctrina de la salvación sola fide, solo por fe, creó la paradoja de que las buenas obras no podían garantizar la salvación, pero la ausencia de buenas obras podía indicar la ausencia de fe genuina. Esto llevó a muchos protestantes a un estado de autoexaminación obsesiva, buscando signos de su elección divina. No es notable que tanto católicos como protestantes, a pesar de sus diferencias teológicas fundamentales, convergieran en el uso del miedo como herramienta de control religioso? Esta convergencia sugiere que el problema no radicaba en doctrinas específicas, sino en la naturaleza misma del poder institucional religioso. Los casos documentados de individuos que creían haber cometido el pecado imperdonable revelan el devastador impacto psicológico de estas doctrinas. Los archivos de hospitales psiquiátricos de los siglos XVII y XVIII están llenos de casos de melancolía religiosa, una condición caracterizada por la convicción de haber sido abandonado por Dios de forma irreversible. Estos individuos, muchos de los cuales habían llevado vidas ejemplares según los estándares de su época, se encontraban sumidos en una desesperación tan profunda que preferían la muerte a continuar viviendo con la certeza de su condenación eterna. ¿Cuántos genios potenciales, cuántas vidas productivas fueron destruidas por esta maquinaria de terror espiritual? La respuesta de Spinoza a todo este sistema fue radical en su simplicidad. En lugar de intentar reformar o mejorar la teología tradicional del pecado y el perdón, la eliminó completamente de un solo golpe conceptual. Si Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios, entonces no puede haber separación entre lo divino y lo humano que requiera perdón o reconciliación. Esta perspectiva no eliminaba la importancia de la moralidad, sino que la transformaba completamente. En lugar de reglas arbitrarias impuestas por una autoridad externa, la ética se convertía en el arte de vivir
de acuerdo con nuestra naturaleza más profunda y verdadera. ¿No es liberador imaginar una espiritualidad sin la constante amenaza de condenación eterna? Spinoza no solo imaginó tal espiritualidad, sino que la vivió, demostrando que era posible ser profundamente ético y espiritual sin la maquinaria del miedo religioso. Conclusión: la liberación definitiva. Después de esta jornada a través de los laberintos del terror religioso y la brillante respuesta de Spinoza, llegamos a una conclusión que es tan simple como revolucionaria. No existe tal cosa como un pecado imperdonable, porque no existe tal cosa como la separación entre lo humano y lo divino que haría necesario el perdón. Durante más de 3 siglos, las autoridades religiosas lograron mantener oculta esta verdad liberadora, pero su poder para hacerlo se desvanece ante la luz del entendimiento. Cada vez más personas despiertan a la realización de que el miedo ha sido utilizado como herramienta de control y que es posible vivir una vida profundamente ética y espiritual sin la constante ansiedad sobre la salvación eterna. La revolución spinoziana no se limita a la filosofía académica. Está transformando la manera en que millones de personas entienden su relación con lo sagrado, con la moralidad y consigo mismas. Los descubrimientos de la neurociencia moderna confirman las intuiciones de Spinoza sobre el determinismo y la naturaleza de las emociones. La psicología contemporánea valida su comprensión de cómo el conocimiento puede transformar el sufrimiento en sabiduría. ¿Estás listo para abrazar esta libertad? ¿Preparado para vivir sin el miedo que durante siglos ha limitado el potencial humano? La elección es tuya, pero recuerda, una vez que has visto la verdad, no puedes pretender no haberla visto. La liberación que Spinoza ofrece no es la libertad para hacer cualquier cosa sin consecuencias, sino la libertad para actuar desde nuestro ser más auténtico y elevado. Es la libertad de amar sin miedo, de buscar la verdad sin restricciones doctrinales, de vivir con la alegría que viene del conocimiento de nuestra conexión íntima con la totalidad de la existencia. Esta es la verdad que la Iglesia temía que supieras, que ya eres perfecto tal como eres, parte integral de la perfección infinita del cosmos. No necesitas salvación porque nunca estuviste perdido. No necesitas perdón porque nunca estuviste separado de la fuente de todo amor y sabiduría. El futuro pertenece a quienes tienen el coraje de abrazar esta verdad y vivir desde ella. El legado de Spinoza continúa expandiéndose, liberando una conciencia tras otra del terror que durante tanto tiempo ha mantenido a la humanidad en las cadenas de la ignorancia espiritual. La revolución ha comenzado, y cada mente que despierta a esta verdad es una victoria más sobre las fuerzas que buscan mantener a la humanidad en la oscuridad del miedo. ¿Serás parte de esta transformación o permanecerás atado a las cadenas doradas del terror religioso? La elección, como siempre, es tuya. La revelación spinoziana sobre Dios, lo que cambió todo para siempre. Antes de continuar con esta revelación que podría transformar tu vida para siempre, necesito hacerte una pregunta crucial. ¿Desde qué país nos estás viendo en este momento? Son las 3 de la mañana en Argentina, las 7 de la noche en México, o quizás el mediodía en España. Me fascina saber que en este preciso instante, personas de todo el mundo hispanohablante están descubriendo juntas estas verdades que durante siglos fueron ocultadas. Y si estás viendo esto desde tu teléfono, por favor dame un like ahora mismo. Este simple gesto ayuda a que YouTube muestre este contenido a más personas que necesitan escuchar estas revelaciones. Cada like es una victoria contra la censura que durante siglos mantuvo estas ideas en las sombras. Ahora, prepárate para lo que viene. Lo que estás a punto de descubrir sobre la verdadera naturaleza de Dios, según Spinoza, es tan revolucionario que cambió para siempre la forma en que la humanidad puede entender lo divino. Estas
no son especulaciones filosóficas abstractas, sino revelaciones prácticas que pueden liberarte del miedo religioso que ha controlado tu mente desde la infancia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todas las religiones insisten en que Dios es un misterio incomprensible? ¿Por qué afirman que los caminos de Dios son inescrutables cada vez que sus doctrinas no tienen sentido lógico? La respuesta es más siniestra de lo que imaginas. Mantener a Dios como un misterio es la estrategia fundamental para mantener el control sobre las conciencias. Spinoza destruyó esta estrategia con una revelación tan simple como devastadora: Deus sive natura, Dios o la naturaleza. 3 palabras latinas que demolieron 3000 años de superstición organizada. ¿Te das cuenta de la magnitud explosiva de esta declaración? Si Dios es la naturaleza misma, entonces no hay misterio que resolver, no hay secretos que solo los sacerdotes pueden interpretar. No hay dogmas que debamos aceptar sin cuestionar. Pero espera, porque la revolución espinociana va mucho más profundo de lo que parece en superficie. Cuando decimos que Dios es la naturaleza, no estamos hablando solo de los árboles y las montañas. Estamos hablando de las leyes matemáticas que gobiernan el cosmos, de los principios lógicos que rigen el pensamiento, de las fuerzas físicas que mantienen unido el universo. ¿No es infinitamente más majestuoso un Dios que opera a través de leyes perfectas e inmutables que uno que actúa caprichosamente según sus estados de ánimo? Esta concepción eliminaba de un solo golpe todos los problemas teológicos que habían atormentado a los pensadores durante milenios. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de los inocentes? Porque Dios no permite nada. Dios es el proceso natural que incluye tanto la creación como la destrucción, tanto el placer como el dolor. ¿Por qué no responde las oraciones? Porque Dios no es una persona que escucha peticiones, sino el conjunto de todas las leyes que determinan cómo funciona la realidad. ¿Pero esto significa que Spinoza era ateo? Sus enemigos ciertamente lo acusaron de ello. Los rabinos de Ámsterdam lo llamaron el ateo maldito. Los sacerdotes católicos denunciaron su ateísmo disfrazado. Los pastores protestantes advirtieron contra su negación impía de Dios. Pero estaban interpretando correctamente su filosofía. La realidad es mucho más fascinante. Spinoza no negaba a Dios, sino que tenía una concepción de Dios infinitamente más elevada que sus acusadores. Para él, llamar a Dios una persona era una blasfemia antropomórfica que reducía lo infinito a las limitaciones humanas. ¿Cómo puede lo infinito tener emociones como la ira o los celos? ¿Cómo puede lo perfecto cambiar de opinión o arrepentirse de sus decisiones? El Dios de Spinoza era pura perfección en acto, la totalidad de todo lo que existe expresándose según leyes eternamente válidas. No era un Dios que estuviera en algún lugar allá arriba, observando el mundo desde afuera, sino la esencia misma de todo lo que existe. Cada pensamiento que piensas, cada respiración que tomas, cada latido de tu corazón es una expresión directa de la naturaleza divina. ¿Te imaginas las implicaciones de esta revelación? Si tú mismo eres una expresión de Dios, entonces no necesitas intermediarios para conectarte con lo divino. No necesitas sacerdotes que interceden por ti. No necesitas rituales complicados para obtener favor divino. No necesitas iglesias que te digan cómo adorar correctamente. La conexión con Dios es tan directa e inmediata como tu propia existencia. Esta era precisamente la razón por la cual las autoridades religiosas consideraban tan peligroso el pensamiento spinociano. Durante siglos habían construido enormes instituciones basadas en la premisa de ser intermediarios necesarios entre Dios y la humanidad. ¿Qué pasaría con todo ese poder si la gente descubriera que ya estaba directamente conectada con lo divino? Los manuscritos secretos de Spinoza circulaban por los salones intelectuales de Europa como dinamita espiritual.
En París, el marqués de Condorcet organizaba reuniones clandestinas donde se discutían estas ideas revolucionarias. En Berlín, Moses Mendelssohn estudiaba secretamente los escritos del filósofo maldito, encontrando en ellos una liberación del dogmatismo rabínico. En Londres, los miembros de la Royal Society susurraban sobre las implicaciones científicas de identificar a Dios con la naturaleza. Pero ¿cómo explicaba Spinoza la experiencia religiosa tradicional? Si Dios no era una persona que podía ser adorada y suplicada, ¿qué sentido tenían los sentimientos de reverencia, gratitud y amor hacia lo divino que experimentaban los creyentes sinceros? La respuesta de Spinoza era sublime en su simplicidad. Los sentimientos religiosos auténticos no son dirigidos hacia una persona divina externa, sino que son la respuesta natural de una mente que comprende su lugar en el cosmos. Cuando contemplas la perfección de las leyes matemáticas, cuando observas la elegancia de los procesos naturales, cuando comprendes tu propia conexión íntima con todo lo que existe, surge espontáneamente lo que él llamaba amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de asombro y reverencia ante la belleza de una ecuación matemática perfecta? ¿O esa sensación de conexión profunda cuando observas un cielo estrellado y comprendes que estás hecho del mismo material que las estrellas? Según Spinoza, esos momentos de comprensión extática son la forma más auténtica de experiencia religiosa, más genuina que cualquier ritual o ceremonia inventada por instituciones humanas. Esta transformación de la experiencia religiosa tenía implicaciones prácticas inmediatas. En lugar de buscar la salvación a través de la obediencia a autoridades externas, cada persona podía desarrollar su propia relación directa con lo divino a través del conocimiento y la comprensión. ¿No es esto infinitamente más empoderador que depender de intermediarios que afirman tener acceso especial a la voluntad de Dios? Pero la revolución spinoziana iba aún más lejos. Su análisis de la naturaleza divina revelaba que el concepto mismo del pecado imperdonable era una contradicción lógica. Si Dios es la naturaleza total de la realidad, entonces todo lo que existe debe ser una expresión natural de lo divino. ¿Cómo puede una expresión natural de Dios ser tan terrible que Dios mismo no pueda perdonarla? La lógica es implacable. Si somos parte de Dios, entonces nuestros supuestos pecados también son parte de Dios. No hay separación real entre el pecador y Dios que requiera perdón o reconciliación. Lo que las religiones llaman pecado es simplemente ignorancia de nuestra verdadera naturaleza divina. E ignorancia no es algo que requiera castigo, sino educación. ¿Te das cuenta de cómo esta perspectiva elimina completamente el terror que las religiones han utilizado para controlarte? No hay Dios vengativo que anote tus transgresiones en un libro celestial. No hay tribunal divino donde serás juzgado después de la muerte. No hay castigos eternos esperándote por cometer el pecado imperdonable. Todo eso es ficción diseñada para mantenerte en un estado de dependencia psicológica. Por favor, comparte este video con un amigo que necesite escuchar estas verdades. Especialmente si conoces a alguien que vive atormentado por el miedo religioso, que se siente culpable por pensamientos o deseos naturales, que ha sido convencido de que es fundamentalmente malo o corrompido. Estas revelaciones pueden liberarlo del sufrimiento innecesario que las religiones organizadas han impuesto sobre la humanidad. La transformación que Spinoza operó en el concepto de Dios también revolucionó completamente la comprensión de la naturaleza humana. Si somos expresiones directas de la divinidad, entonces nuestros impulsos y deseos naturales no pueden ser inherentemente malvados. ¿Cómo puede ser pecaminoso aquello que surge espontáneamente de la naturaleza divina? Esta perspectiva
Liberaba a los seres humanos de la guerra constante contra sí mismos que las religiones tradicionales promovían. No había necesidad de suprimir violentamente los deseos naturales, de castigar el cuerpo por los impulsos de la carne, de vivir en constante conflicto interno entre las demandas del espíritu y las necesidades de la naturaleza. Pero esto significaba que Spinoza promovía la licencia moral o el libertinaje. Sus críticos ciertamente lo acusaron de ello, afirmando que su filosofía llevaría inevitablemente al caos social y la depravación moral. La realidad histórica demuestra exactamente lo contrario. Los seguidores de Spinoza tendían a ser personas de una integridad moral ejemplar, pero una integridad basada en la comprensión racional de lo que verdaderamente los beneficiaba, no en el miedo al castigo divino. La diferencia es crucial. Una persona que actúa moralmente por miedo al castigo está constantemente tentada a transgredir cuando cree que no será descubierta. Pero alguien que comprende que actuar destructivamente va contra su propia naturaleza más profunda no necesita supervisión externa para comportarse éticamente. ¿No has observado que las personas más genuinamente virtuosas son aquellas que actúan bien espontáneamente, por amor al bien mismo, no porque teman las consecuencias de actuar mal? Spinoza había descubierto el secreto de esta virtud auténtica. Surge naturalmente cuando comprendemos nuestra verdadera naturaleza y nuestro lugar en el cosmos. Esta comprensión transformaba también la experiencia de los supuestos pecados. En lugar de acciones que nos separan de Dios y requieren perdón, se convertían en errores de comprensión que podían corregirse a través del conocimiento. Una persona que roba no está cometiendo una ofensa cósmica contra Dios, sino actuando desde la ignorancia de que perjudicar a otros es en última instancia perjudicarse a sí misma. ¿Qué tipo de respuesta requiere esta situación? No castigo vengativo ni condenación eterna, sino educación que ayude a la persona a comprender las verdaderas conexiones entre sus acciones y sus consecuencias. Esta perspectiva transformaba la justicia de un sistema punitivo en un proceso educativo y curativo. Las implicaciones prácticas de adoptar esta perspectiva spinoziana eran inmediatas y liberadoras. Las personas que abrazaban esta filosofía reportaban una transformación radical en su relación consigo mismas y con el mundo. La culpa tóxica que había envenenado sus vidas se desvanecía, reemplazada por una comprensión compasiva de sus propias limitaciones y posibilidades de crecimiento. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de paz profunda que viene de aceptar completamente tu naturaleza tal como es, sin juicio ni rechazo? Los seguidores de Spinoza vivían en este estado de aceptación fundamental, lo que paradójicamente los llevaba a un crecimiento y desarrollo moral mucho más auténtico que el que lograban quienes se flagelaban constantemente por sus imperfecciones. Esta aceptación no significaba pasividad o resignación ante las limitaciones actuales. Al contrario, cuando comprendes que eres una expresión de la infinita creatividad divina, surge naturalmente el impulso de desarrollar tus potencialidades más elevadas. Pero este desarrollo ocurre desde la alegría del crecimiento, no desde el miedo al castigo. Los documentos de la época revelan casos extraordinarios de transformación personal entre quienes adoptaron la perspectiva spinoziana. Personas que habían vivido atormentadas por escrúpulos religiosos encontraron súbitamente la paz interior. Individuos que habían sido aplastados por la culpa descubrieron una autoestima saludable basada en su dignidad ontológica como expresiones de lo divino. ¿Te imaginas cómo sería vivir con la certeza absoluta de que eres una manifestación perfecta de la naturaleza divina? No perfecta en el sentido de que no puedas mejorar o crecer, sino perfecta en el sentido de que tu existencia misma es una expresión válida y valiosa del cosmos infinito.
Esta certeza eliminaba de raíz la ansiedad existencial que atormenta a tantas personas en todas las épocas. Ya no había necesidad de ganarse el derecho a existir complaciendo a las autoridades humanas o divinas. Ya no había que merecer el amor de Dios a través de obras o sacrificios. El amor divino no era algo que se ganaba, sino la sustancia misma de la que estamos hechos. Pero quizás el aspecto más revolucionario de la concepción spinoziana de Dios era su eliminación completa de la arbitrariedad divina. Las religiones tradicionales presentaban a un Dios que podía cambiar las reglas según su capricho, que podía decidir salvar a algunos y condenar a otros sin criterios racionales comprensibles. Este Dios impredecible era una fuente constante de ansiedad para los creyentes. El Dios de Spinoza, en cambio, era absolutamente confiable porque era idéntico a las leyes inmutables de la naturaleza. Así como puedes confiar en que la gravedad funcionará mañana igual que hoy, puedes confiar en que las leyes que rigen la realidad moral y espiritual son igualmente consistentes y confiables. ¿No es infinitamente más tranquilizador saber que vives en un universo gobernado por leyes racionales y consistentes que imaginar que tu destino depende de los caprichos impredecibles de una personalidad divina? Esta confiabilidad del cosmos spinoziano proporcionaba una base sólida para la planificación de la vida y el desarrollo personal a largo plazo. La eliminación de la arbitrariedad divina también resolvía el problema perenne de la teodicea, la justificación de Dios ante el sufrimiento del mundo. Las religiones tradicionales se contorsionaban tratando de explicar por qué un Dios bueno y omnipotente permitía tanto sufrimiento aparentemente injusto. ¿Por qué los malvados prosperaban mientras los justos sufrían? ¿Por qué Dios no intervenía para prevenir las tragedias? Spinoza resolvía estos problemas reconociendo que Dios no permite nada, porque Dios no es una persona que toma decisiones. Dios es el proceso mismo de la realidad desarrollándose según sus leyes inherentes. El sufrimiento no es un castigo ni una prueba, sino una parte natural del proceso de la vida que incluye tanto creación como destrucción, tanto placer como dolor. ¿No es esta una perspectiva mucho más madura y realista que las fantasías infantiles sobre un Dios Padre que debería protegernos de todas las dificultades? Aceptar que el sufrimiento es parte natural de la existencia no significa resignarse pasivamente ante él, sino trabajar inteligentemente para minimizarlo donde sea posible, mientras se acepta serenamente donde es inevitable. Esta perspectiva transformaba también la comprensión de la muerte. Las religiones tradicionales presentaban la muerte como un castigo por el pecado original, como una separación traumática que solo la resurrección futura podría reparar. Para Spinoza, la muerte era simplemente una transformación natural, como el cambio de las estaciones o la evolución de las especies. ¿Qué parte de ti muere realmente cuando el cuerpo se descompone? Según Spinoza, la parte de ti que es verdaderamente eterna, tu participación en las verdades eternas, no puede ser destruida por la muerte física. Cuando comprendes una verdad matemática o experimentas un momento de amor genuino, participas en la eternidad misma, y esa participación trasciende las limitaciones temporales del cuerpo físico. Esta doctrina de la eternidad sin inmortalidad personal era quizás la más subversiva de todas las enseñanzas spinozianas. Eliminaba el miedo a la muerte sin recurrir a las promesas fantasiosas de vida después de la muerte que las religiones utilizaban para controlar el comportamiento. ¿No es mucho más digno vivir éticamente porque es la expresión natural de tu ser más elevado que hacerlo por miedo al castigo post-mortem o esperanza de recompensas celestiales? Esta motivación intrínseca para la virtud creaba personas mucho más genuinamente éticas que todos los sistemas externos de premios y castigos.
Los efectos prácticos de adoptar esta perspectiva eran transformadores. Las personas dejaban de vivir en el futuro, esperando la salvación después de la muerte, y comenzaban a encontrar significado y propósito en el presente inmediato. Cada momento de comprensión se convertía en una experiencia de eternidad, cada acto de amor en una participación directa en lo divino. ¿Desde qué país estás experimentando esta revelación en este momento? ¿Es de madrugada en Chile mientras reflexionas sobre estas ideas que podrían cambiar tu vida? ¿O es la hora del almuerzo en Colombia mientras descubres que no necesitas temer al pecado imperdonable? Cada persona que comprende estas verdades se convierte en un agente de liberación para otros que siguen atrapados en el miedo religioso. Y por favor, no olvides compartir estas revelaciones. ¿Conoces personas que han sido aterrorizadas por doctrinas sobre el pecado imperdonable, que viven con miedo constante de haber cruzado alguna línea invisible que los condena eternamente? Este video puede liberarlos de ese terror innecesario y mostrarles una espiritualidad basada en el amor y el conocimiento en lugar del miedo y la ignorancia. La revolución espinociana continúa expandiéndose cada vez que una mente se libera de las cadenas del terror religioso. Tu comprensión de estas verdades no es solo un logro personal, sino una contribución a la evolución de la conciencia humana hacia la madurez espiritual. El Dios de Spinoza no es el tirano celoso de las religiones organizadas, sino la fuente amorosa de todo lo que existe, incluyéndote a ti en este preciso momento. No necesitas salvarte porque nunca estuviste perdido. No necesitas perdón porque nunca estuviste separado de la fuente divina. Esta es la verdad que las instituciones religiosas no quieren que sepas, porque tu liberación significa el fin de su poder sobre tu conciencia. ¿Estás listo para abrazar esta libertad? ¿Preparado para vivir como la expresión divina que siempre has sido? La elección es tuya, pero una vez que has visto la verdad, no puedes pretender no haberla visto. La liberación spinociana te espera. La transformación radical de la psicología humana. Cuando Spinoza destrozó las cadenas del miedo. En este momento, mientras escuchas estas palabras, estás participando en algo histórico. No importa si son las 2 de la madrugada en Buenos Aires, las 11 de la noche en Ciudad de México, o las 6 de la tarde en Madrid. En este instante preciso, personas de todo el mundo hispanohablante están descubriendo simultáneamente las verdades más peligrosas que jamás se hayan ocultado a la humanidad. Si estás viendo esto en tu teléfono ahora mismo, por favor toca el botón de me gusta. Este simple gesto no solo me ayuda enormemente, sino que es tu forma de rebelarte contra siglos de censura. Cada like es un voto a favor de la verdad y contra la manipulación religiosa que ha controlado las mentes humanas durante milenios. Lo que estás a punto de descubrir sobre la verdadera naturaleza de la psicología humana, según Spinoza, va a demoler todo lo que las religiones te han enseñado sobre tus propias emociones, deseos y pensamientos. Estas no son teorías abstractas, sino revelaciones prácticas que pueden transformar radicalmente tu vida diaria, liberándote del sufrimiento innecesario que las instituciones religiosas han impuesto sobre la humanidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las religiones insisten tanto en que tus emociones naturales son peligrosas? ¿Por qué te han enseñado a desconfiar de tus propios impulsos, a castigar tus deseos, a vivir en guerra constante contra tu propia naturaleza? La respuesta es escalofriante, porque una persona que comprende y acepta sus emociones naturales es imposible de controlar a través del miedo. Spinoza descubrió algo que las autoridades religiosas habían mantenido oculto durante siglos. Nuestras emociones no son enemigos a ser conquistados, sino fuerzas naturales que pueden ser comprendidas y dirigidas constructivamente. Esta revelación no solo liberaba a los individuos del tormento interno,
sino que amenazaba todo el sistema de control psicológico sobre el que se basaba el poder religioso. Imagínate por un momento cómo sería tu vida si nunca hubieras aprendido a temer tus propias emociones. Y si en lugar de luchar constantemente contra tus impulsos naturales, hubieras aprendido a comprenderlos como expresiones legítimas de tu naturaleza divina. Esta no es una fantasía utópica, sino la realidad que Spinoza demostró ser posible a través de su revolucionaria comprensión de la psicología humana. La genialidad de Spinoza residía en su capacidad para ver las emociones humanas con la misma claridad científica con que estudiaba la geometría o la física. Para él, la ira, el miedo, el deseo, la alegría, todas nuestras emociones operaban según leyes naturales tan precisas como las que gobiernan el movimiento de los planetas. ¿No es fascinante pensar que tus sentimientos más íntimos siguen patrones universales que pueden ser comprendidos racionalmente? Esta perspectiva científica de las emociones eliminaba instantáneamente toda la culpa y el misterio que las religiones habían construido alrededor de la vida interior humana. Ya no había emociones pecaminosas que requerían confesión. Ya no había impulsos diabólicos que necesitaban exorcismo. Ya no había deseos impuros que merecían castigo divino. Pero entonces, ¿qué hacer con las emociones destructivas que obviamente existen? ¿Cómo explicar la ira que destruye relaciones, la codicia que corrompe sociedades, el odio que genera guerras? Spinoza tenía respuestas brillantes para estas preguntas, respuestas que revelaban la sofisticación extraordinaria de su comprensión psicológica. Según su análisis, lo que llamamos emociones destructivas no son inherentemente malvadas, sino simplemente expresiones distorsionadas de impulsos que en su forma pura son perfectamente naturales y saludables. La ira, por ejemplo, es una distorsión del impulso natural de autodefensa. La codicia es una perversión del deseo legítimo de seguridad y bienestar. El odio es una corrupción del instinto natural de proteger lo que valoramos. ¿Te das cuenta de las implicaciones revolucionarias de esta comprensión? Si las emociones destructivas son distorsiones de impulsos naturales, entonces la solución no es suprimir o castigar estos impulsos, sino comprenderlos y redirigirlos hacia sus expresiones más saludables. Una persona que comprende la raíz natural de su ira puede transformarla en determinación constructiva. Alguien que entiende el origen legítimo de sus deseos puede canalizarlos hacia objetivos que verdaderamente lo beneficien. Esta alquimia emocional que Spinoza describía no requería intervención sobrenatural, rituales religiosos complicados o la mediación de autoridades espirituales. Era un proceso completamente natural, que ocurría automáticamente cuando una persona desarrollaba comprensión clara de su propia naturaleza psicológica. Los primeros seguidores de Spinoza que experimentaron esta transformación emocional reportaron cambios tan dramáticos en sus vidas que parecían casi milagrosos. Personas que habían vivido atormentadas por emociones conflictivas encontraron súbitamente una serenidad interior que nunca habían imaginado posible. ¿Pero era esto realmente tan extraordinario? ¿O simplemente el resultado natural de dejar de luchar contra su propia naturaleza? La respuesta reveló otra dimensión de la genialidad spinoziana. El sufrimiento emocional que las personas experimentaban no provenía principalmente de sus circunstancias externas, sino de la guerra interna que habían aprendido a librar contra sus propios impulsos naturales. Las religiones, al enseñar que ciertos deseos y emociones eran inherentemente pecaminosos, habían convertido a las personas en enemigos de sí mismas. ¿No has notado que las personas más atormentadas emocionalmente suelen ser aquellas que han internalizado más profundamente los mensajes religiosos sobre la maldad de la naturaleza humana?
Spinoza había descubierto que esta guerra interna era la verdadera fuente de la mayoría del sufrimiento psicológico humano. Su solución era elegante en su simplicidad. En lugar de luchar contra tus emociones, comprende su naturaleza y función. En lugar de juzgar tus impulsos como buenos o malos, observa cómo operan y hacia dónde te conducen realmente. En lugar de castigarte por tener deseos humanos normales, aprende a dirigir esos deseos hacia objetivos que genuinamente te beneficien. Esta aproximación transformaba completamente la experiencia de vivir en un cuerpo humano. Las personas que adoptaban la perspectiva spinoziana dejaban de experimentar sus emociones como invasiones extrañas o tentaciones diabólicas y comenzaban a vivirlas como expresiones naturales de su vitalidad divina. ¿Desde qué país estás experimentando esta revelación liberadora? ¿Estás en Perú descubriendo que tus emociones no son enemigos? ¿En España comprendiendo que no necesitas luchar contra tu propia naturaleza? ¿En Venezuela realizando que el conflicto interno que has vivido toda tu vida fue artificialmente creado por doctrinas religiosas? Cada persona que comprende estas verdades se libera de años de sufrimiento innecesario. Por favor, comparte este video con alguien que conozcas que esté luchando contra sus propias emociones, que se sienta culpable por deseos naturales, que haya sido convencido de que debe castigar su cuerpo para salvar su alma. Estas revelaciones pueden liberarlo de décadas de tormento psicológico autoimpuesto. La revolución psicológica que Spinoza desencadenó tenía implicaciones que iban mucho más allá del bienestar individual. Si las personas dejaban de experimentar sus emociones como enemigos internos, si comprendían que sus impulsos naturales eran expresiones de la divinidad, entonces toda la estructura de control religioso basada en la culpa y el miedo se derrumbaría automáticamente. ¿Te imaginas una sociedad donde las personas no se sintieran culpables por sentir deseo sexual? Donde la ira fuera vista como información valiosa sobre injusticias que necesitan ser corregidas en lugar de como un pecado que requiere perdón. Donde la tristeza fuera comprendida como una respuesta natural a las pérdidas en lugar de como una falta de fe que debe ser suprimida. Esta sociedad no solo era la visión utópica de Spinoza, sino que comenzó a manifestarse en pequeñas comunidades de sus seguidores que vivían según estos principios revolucionarios. Los documentos históricos revelan grupos de spinozistas que habían desarrollado formas de vida radicalmente diferentes, basadas en la aceptación y comprensión de la naturaleza humana, en lugar de su represión y control. Estos primeros laboratorios de liberación psicológica demostraron algo extraordinario. Cuando las personas dejan de luchar contra sus propias emociones, no se vuelven inmorales o destructivas, como predecían las autoridades religiosas. Al contrario, se vuelven más genuinamente éticas porque actúan desde la comprensión de su verdadera naturaleza en lugar de desde el miedo al castigo. No es lógico que alguien que comprende que perjudicar a otros es perjudicarse a sí mismo, actúe más éticamente que alguien que se comporta bien solo por miedo al infierno. La moralidad basada en la comprensión es infinitamente más sólida que la moralidad basada en el terror, porque no desaparece cuando la persona cree que no está siendo observada. Esta ética autónoma que surgía de la psicología spinoziana representaba la amenaza más fundamental imaginable para las instituciones religiosas. Una persona que actúa moralmente por comprensión racional de lo que verdaderamente la beneficia, no necesita supervisión externa, no requiere amenazas de castigo, no busca recompensas sobrenaturales, es completamente libre del control religioso. Los casos documentados de transformación personal entre los seguidores de Spinoza son absolutamente extraordinarios. Personas que habían vivido décadas atormentadas por obsesiones religiosas encontraron súbitamente la paz.
Individuos que se habían flagelado literalmente por sus pensamientos impuros, descubrieron que esos pensamientos eran completamente naturales y saludables. Mujeres que habían sido convencidas de que su sexualidad era inherentemente pecaminosa, se liberaron de siglos de condicionamiento misógino. Hombres que habían reprimido violentamente sus emociones aprendieron a expresar sus sentimientos de manera constructiva. Jóvenes que habían sido aterrorizados por el miedo al pecado imperdonable descubrieron que no había nada que perdonar porque no había nada fundamentalmente malo en su naturaleza. Pero ¿qué pasaba específicamente con aquellas emociones que las religiones habían identificado como especialmente peligrosas? ¿Cómo manejaba Spinoza los impulsos que efectivamente podían llevar a comportamientos destructivos si no eran comprendidos correctamente? Su respuesta revelaba una sofisticación psicológica que no sería igualada hasta el desarrollo de la psicología moderna siglos después. Según Spinoza, las emociones destructivas no deben ser suprimidas violentamente, sino transformadas a través del conocimiento. Cuando comprendes verdaderamente la naturaleza de una emoción y sus consecuencias reales, automáticamente se transforma en una fuerza más constructiva. La ira, por ejemplo, cuando es comprendida completamente, se revela como información valiosa sobre situaciones que requieren cambio. En lugar de explotar destructivamente o ser reprimida hasta convertirse en resentimiento tóxico, puede canalizarse hacia acción constructiva para corregir injusticias o proteger lo que valoramos. El deseo sexual, cuando es comprendido en lugar de demonizado, se revela como una de las fuerzas más poderosas para crear conexión, intimidad y nuevas vidas. En lugar de ser una fuente de culpa y vergüenza, se convierte en una celebración de la creatividad divina expresándose a través del cuerpo humano. Incluso las emociones aparentemente más negativas, como la tristeza o el miedo, tienen funciones naturales importantes que solo se vuelven destructivas cuando son malentendidas o mal manejadas. La tristeza nos ayuda a procesar pérdidas y a valorar lo que tenemos. El miedo nos protege de peligros reales cuando está calibrado correctamente. ¿No es fascinante descubrir que tus emociones más intensas, aquellas por las que quizás te has sentido culpable durante años, son en realidad herramientas sofisticadas que la naturaleza te ha dado para navegar la vida de manera más efectiva? Spinoza había descubierto que no hay emociones inherentemente malas, solo emociones mal comprendidas. Esta comprensión transformaba también la relación con lo que las religiones habían definido como el pecado imperdonable. Si nuestras emociones más intensas son naturales y potencialmente constructivas, entonces no puede existir un estado emocional que nos separe eternamente de Dios. Incluso la desesperación más profunda, la ira más intensa o el deseo más apasionado son expresiones de la naturaleza divina que pueden ser comprendidas y transformadas. ¿Te das cuenta de cómo esta perspectiva elimina completamente el terror que las religiones han utilizado para controlarte? No importa qué hayas sentido, qué hayas deseado, qué emociones hayan surgido en tu mente, nada de eso puede separarte de tu naturaleza divina fundamental. Eres una expresión perfecta de la naturaleza divina, incluso en tus momentos más intensos y aparentemente pecaminosos. Los manuscritos secretos de Spinoza, que circulaban clandestinamente por Europa, contenían ejercicios prácticos para desarrollar esta comprensión transformadora de las emociones. No eran rituales religiosos complicados, sino técnicas simples de observación y reflexión que cualquier persona podía practicar independientemente de su trasfondo cultural o religioso. Una de estas técnicas era particularmente poderosa. Cuando surgía una emoción intensa, en lugar de juzgarla como buena o mala, la persona debía preguntarse:
¿Qué información me está dando esta emoción sobre mi situación? ¿Qué necesidad natural está expresando? ¿Cómo puedo honrar esa necesidad de una manera que verdaderamente me beneficie? Esta práctica simple transformaba automáticamente la relación con las emociones. En lugar de enemigos internos que debían ser combatidos, se convertían en aliados informativos que proporcionaban datos valiosos sobre cómo mejorar la vida. ¿No es mucho más sensato tratar tus emociones como fuentes de información que como tentaciones diabólicas? Los resultados de aplicar esta técnica eran consistentemente dramáticos. Personas que habían vivido décadas en conflicto interno encontraban paz en cuestión de semanas. La energía que habían gastado en luchar contra sí mismas quedaba disponible para propósitos constructivos. Su creatividad se expandía, sus relaciones mejoraban, su productividad se incrementaba. Pero ¿qué pasaba con aquellas personas que habían cometido actos genuinamente destructivos bajo la influencia de emociones mal comprendidas? ¿Cómo se aplicaba la perspectiva spinociana a casos de violencia, traición o crueldad que habían causado daño real a otros? La respuesta de Spinoza revelaba una comprensión de la justicia y la rehabilitación que estaba siglos adelantada a su tiempo. Para él, castigar a alguien por actuar desde la ignorancia emocional era como castigar a un enfermo por tener síntomas. El enfoque apropiado era educativo y curativo, no punitivo. Una persona que había actuado destructivamente no era inherentemente malvada, sino ignorante de su verdadera naturaleza y de las conexiones reales entre sus acciones y sus consecuencias. ¿No es más sensato ayudar a esa persona a desarrollar comprensión que castigarla vengativamente por su ignorancia? Esta perspectiva no eliminaba la responsabilidad personal ni justificaba comportamientos destructivos. Al contrario, creaba una responsabilidad más profunda, basada en la comprensión de que nuestras acciones inevitablemente nos afectan tanto a nosotros como a otros. Cuando comprendes verdaderamente que dañar a otros es dañarte a ti mismo, surge naturalmente el impulso de actuar constructivamente. Los casos históricos documentados de aplicación de estos principios son extraordinarios. Comunidades spinocistas desarrollaron sistemas de justicia restaurativa que se enfocaban en sanar el daño causado y educar a los transgresores en lugar de simplemente castigarlos. Los resultados fueron dramáticamente más efectivos que los sistemas punitivos tradicionales. ¿Te imaginas vivir en una sociedad donde los errores fueran tratados como oportunidades de aprendizaje en lugar de crímenes que requieren venganza? ¿Donde la energía social se dirigiera hacia la prevención y curación del comportamiento destructivo en lugar de hacia su castigo? Esta no era una utopía imaginaria, sino una realidad que los seguidores de Spinoza comenzaron a implementar en pequeña escala. Pero quizás el aspecto más revolucionario de la psicología spinociana era su tratamiento de lo que las religiones habían definido como el peor de todos los pecados imperdonables: la pérdida de fe en Dios. Según las doctrinas tradicionales, quien llegaba a dudar completamente de la existencia divina se condenaba eternamente sin posibilidad de redención. Spinoza transformaba completamente esta perspectiva. Para él, la duda sobre las concepciones antropomórficas de Dios no era pecado, sino sabiduría. Era el primer paso hacia una comprensión más madura y auténtica de lo divino. ¿No es lógico que rechaces versiones infantiles de Dios cuando tu comprensión se desarrolla hacia niveles más sofisticados? La crisis de fe que tantas personas experimentan cuando comienzan a cuestionar las doctrinas religiosas de su infancia no era, según Spinoza, una caída espiritual, sino un despertar. Era el momento cuando la persona comenzaba a buscar una conexión auténtica con lo divino, en lugar de aceptar pasivamente las interpretaciones de autoridades externas.
¿Cuántas personas han vivido atormentadas creyendo que sus dudas espirituales las condenaban eternamente? ¿Cuántos han sufrido en silencio pensando que cuestionar las enseñanzas religiosas era el pecado imperdonable que los separaba para siempre de Dios? Spinoza reveló que exactamente lo contrario era verdad. La búsqueda honesta de la verdad, incluso cuando desafía creencias establecidas, es la forma más auténtica de espiritualidad. Esta validación de la duda espiritual como parte natural del crecimiento religioso liberaba a las personas de uno de los terrores más paralizantes impuestos por las religiones organizadas. Ya no tenían que fingir certeza sobre doctrinas que no comprendían realmente. Ya no tenían que reprimir preguntas honestas por miedo a ofender a Dios. ¿Desde qué país estás experimentando esta liberación en este momento? ¿Estás en Ecuador sintiendo alivio al saber que tus dudas no te condenan? ¿En Colombia, descubriendo que cuestionar es parte natural del crecimiento espiritual? ¿En Uruguay, realizando que la búsqueda honesta de verdad es más valiosa que la fe ciega? Tu liberación personal contribuye a la evolución de la conciencia humana hacia la madurez espiritual. Y por favor, no olvides compartir estas revelaciones. ¿Conoces personas que viven atormentadas por dudas, que creen pecaminosas, que se sienten culpables por cuestionar enseñanzas religiosas, que han sido convencidas de que la curiosidad intelectual es peligrosa espiritualmente? Este video puede liberar a esas personas del sufrimiento innecesario y mostrarles que la búsqueda genuina de verdad es la forma más elevada de adoración. La transformación psicológica que Spinoza describía no era un evento único, sino un proceso continuo de desarrollo y refinamiento. A medida que una persona desarrollaba mayor comprensión de su naturaleza emocional, experimentaba niveles cada vez más profundos de libertad interior y efectividad externa. Las emociones que inicialmente habían parecido caóticas e incontrolables se revelaban como patrones comprensibles que seguían leyes naturales específicas. Con el tiempo, la persona desarrollaba la habilidad de anticipar y dirigir sus respuestas emocionales de maneras que servían sus objetivos más elevados. ¿No es extraordinario pensar que puedes desarrollar la habilidad de trabajar con tus emociones como un músico experto trabaja con su instrumento? En lugar de ser víctima pasiva de tus sentimientos, puedes aprender a ser su director consciente, canalizando su energía hacia propósitos constructivos y transformadores. Esta maestría emocional que Spinoza describía no requería represión de los impulsos naturales, sino su refinamiento y sublimación. Una persona que había desarrollado esta habilidad no experimentaba menos emociones, sino emociones más refinadas, más apropiadas para sus circunstancias, más efectivas para lograr sus objetivos genuinos. Los documentos históricos revelan que los seguidores avanzados de Spinoza desarrollaban una presencia emocional tan serena y poderosa que influenciaba positivamente a todos los que entraban en contacto con ellos. No predicaban ni proselitizaban, pero su ejemplo viviente demostraba la posibilidad de una forma completamente diferente de existir. ¿Has conocido alguna vez a alguien que irradiara esa calidad de presencia serena, alguien en cuya compañía automáticamente te sentías más calmado y centrado? Según Spinoza, esta presencia transformadora era el resultado natural de haber desarrollado comprensión profunda de la naturaleza emocional humana. Esta influencia transformadora se extendía naturalmente a las relaciones interpersonales. Una persona que había desarrollado comprensión emocional spinoziana no solo experimentaba mayor armonía interna, sino que también creaba armonía en sus interacciones con otros. Su capacidad de comprender y responder apropiadamente a las emociones ajenas se expandía dramáticamente.
Las relaciones románticas, familiares y profesionales de estas personas tendían a ser extraordinariamente satisfactorias porque estaban basadas en comprensión genuina en lugar de en manipulación emocional o codependencia neurótica. No es lógico que alguien que comprende su propia naturaleza emocional también desarrolle mayor habilidad para comprender y responder constructivamente a las emociones de otros. Esta transformación de las relaciones humanas representaba otra amenaza fundamental para las instituciones religiosas tradicionales. Muchas de estas instituciones habían prosperado creando y manteniendo conflictos emocionales tanto dentro de los individuos como entre ellos. Personas neuróticas y conflictuadas eran mucho más fáciles de controlar que individuos emocionalmente maduros y relaciones interpersonales saludables. ¿Te has dado cuenta de cómo muchas doctrinas religiosas parecen diseñadas para crear división entre las personas? Los creyentes versus los infieles, los salvados versus los condenados, los puros versus los pecadores. Todas estas divisiones artificiales se disolvían automáticamente cuando las personas adoptaban la perspectiva psicológica spinociana. Para Spinoza, todos los seres humanos compartían la misma naturaleza divina fundamental. Sus diferencias en comportamiento y desarrollo no reflejaban diferencias en valor intrínseco, sino diferencias en comprensión y circunstancias. Una persona que actuaba destructivamente no era inherentemente mala, sino ignorante de su verdadera naturaleza y necesitaba educación, no condenación. Esta perspectiva eliminaba automáticamente las bases psicológicas del prejuicio religioso, racial, cultural o de cualquier otro tipo. ¿Cómo puedes odiar a alguien cuando comprendes que es otra expresión de la misma naturaleza divina que te constituye a ti? ¿Cómo puedes considerarte superior a otros cuando reconoces que las diferencias entre ustedes son superficiales, comparadas con la identidad fundamental que comparten? Los efectos sociales de adoptar masivamente esta perspectiva habrían sido revolucionarios. Las guerras religiosas que habían devastado Europa durante siglos se habrían vuelto psicológicamente imposibles. Los sistemas de opresión basados en supuestas diferencias fundamentales entre grupos humanos se habrían derrumbado automáticamente. ¿No es fascinante que la liberación psicológica individual que Spinoza describía tuviera implicaciones tan profundas para la transformación social? Una persona que había encontrado la paz interior automáticamente se convertía en un agente de paz en el mundo. Su liberación personal contribuía directamente a la liberación colectiva de la humanidad. Esta conexión entre transformación personal y social revelaba otra dimensión de por qué las ideas spinocianas eran consideradas tan peligrosas por las autoridades establecidas. No solo amenazaban el control religioso sobre las conciencias individuales, sino que amenazaban todo el orden social basado en jerarquías artificiales y divisiones manufacturadas. Una sociedad de individuos psicológicamente maduros, según los estándares spinocianos, sería imposible de gobernar a través del miedo y la manipulación. Sería una sociedad de personas genuinamente libres, capaces de cooperar voluntariamente porque comprenden que su bienestar individual está íntimamente conectado con el bienestar colectivo. ¿Te imaginas vivir en tal sociedad, donde las personas actuaran constructivamente no por miedo al castigo, sino por comprensión de qué es lo que verdaderamente las beneficia? Donde los conflictos se resolvieran a través de educación mutua en lugar de violencia, donde la diversidad fuera celebrada como expresión de la riqueza infinita de la naturaleza divina. Esta visión no era una fantasía utópica, sino una extrapolación lógica de los principios psicológicos que Spinoza había descubierto. Si los individuos pueden transformar sus conflictos internos en armonía a través de la comprensión,
entonces las sociedades también pueden transformar sus conflictos colectivos aplicando los mismos principios a mayor escala. Los experimentos históricos en comunidades espinosistas demostraron que esta transformación social era efectivamente posible en pequeña escala. Estos grupos desarrollaron formas de organización social basadas en cooperación voluntaria, resolución educativa de conflictos y toma de decisiones por consenso informado. Pero ¿por qué estas alternativas sociales no se expandieron para transformar la civilización entera? La respuesta revela la resistencia desesperada de las fuerzas establecidas ante cualquier amenaza real a su poder. Las comunidades espinosistas fueron sistemáticamente perseguidas, dispersadas y, cuando fue posible, destruidas completamente. Los registros históricos documentan campañas coordinadas entre autoridades religiosas y políticas para eliminar cualquier experimentación social basada en principios spinocianos. ¿No es revelador que las ideas sobre la liberación psicológica individual fueran consideradas tan amenazantes que requerían respuesta violenta por parte del establishment? Esta persecución sistemática revela hasta qué punto las instituciones establecidas dependían del mantenimiento de conflictos psicológicos, tanto individuales como colectivos, para justificar su existencia. Una humanidad psicológicamente madura no necesitaría las formas tradicionales de autoridad religiosa o política, pero ¿han logrado las fuerzas de control suprimir permanentemente estas ideas transformadoras? La respuesta la tienes frente a ti en este momento. El hecho de que estés escuchando estas revelaciones demuestra que las verdades spinocianas han sobrevivido a siglos de persecución y siguen teniendo el poder de liberar conciencias en la actualidad. Cada persona que comprende estos principios y los aplica en su vida diaria contribuye a la resurrección de posibilidades que las autoridades creyeron haber eliminado para siempre. Tu despertar psicológico personal es parte de un despertar colectivo que está ocurriendo en todo el planeta, a pesar de todos los esfuerzos por mantener a la humanidad en la ignorancia emocional. La revolución que Spinoza inició en el siglo XVII continúa expandiéndose cada vez que una persona se libera del conflicto interno y descubre la posibilidad de vivir en armonía con su propia naturaleza divina. Tu liberación no es solo un logro personal, sino una contribución a la evolución de la conciencia humana hacia la madurez emocional y espiritual. Las ideas que has descubierto hoy tienen el poder de transformar no solo tu vida individual, sino de contribuir a la transformación de toda la civilización humana. ¿Estás preparado para asumir esta responsabilidad? ¿Listo para vivir como un agente de liberación psicológica en un mundo que desesperadamente necesita sanar de siglos de condicionamiento tóxico? El futuro de la humanidad depende de personas como tú, que tienen el valor de rechazar las mentiras consoladoras y abrazar las verdades transformadoras. Spinoza te ha mostrado el camino hacia la libertad interior genuina. Ahora depende de ti recorrer ese camino y ayudar a otros a encontrarlo también. La liberación que buscas no está en el futuro, sino disponible en este momento. No requiere rituales complicados ni la aprobación de autoridades externas. Solo requiere el coraje de conocerte a ti mismo tal como realmente eres. Una expresión perfecta e invaluable de la naturaleza divina, capaz de transformar cualquier emoción en sabiduría y cualquier conflicto en oportunidad de crecimiento. Esta es la revolución silenciosa que está transformando el mundo, una conciencia a la vez. ¿Te unirás a ella?